Buenos días, estamos aquí el doctor Royo y yo, el doctor Salca, y vamos a hablar un poco sobre el síndrome de Arnold-Chiari tipo 1. Doctor Salca, ¿qué síntomas ve en la consulta que tienen los pacientes que están afectos del síndrome de Arnold-Chiari 1? Bueno, los pacientes con Arnold-Chiari que llegan al instituto presentan un cuadro clínico complejo con cefalea, que puede ser el dolor de cabeza típico del Arnold-Chiari provocado por esfuerzos físicos o maniobras de Valsalva. Otros tipos de cefalea, síntomas como parestesias, falta de sensibilidad o debilidad en varias extremidades, alteraciones de la sensibilidad a la temperatura, la sensibilidad táctil y otros síntomas como trastornos esfinterianos. Es un cuadro muy complejo y con muchos síntomas. Doctor Salca, ¿y estos síntomas que usted ha explicado, a qué cree la medicina, a qué es debido? El sustrato anatomopatológico de esta enfermedad es el descenso de la parte inferior del cerebelo, de la parte posterior del cráneo hacia el canal espinal, y acompañado por el descenso de otras estructuras importantes como el tronco cerebral y la médula espinal. Doctor Royo, ¿cuáles son las teorías que actualmente prevalecen en la opinión médica sobre la producción de estas anomalías? Estas anomalías se intentaron explicar a la mitad del siglo pasado, considerando de que podía haber un estado de lo que se llama hidrocefalia, que quiere decir que hay más líquido cerebral de lo normal dentro de la cavidad craneal, y ese líquido empujaría esa parte inferior del cerebelo hacia el agujero de salida de la médula espinal. Esa es la primera teoría, llamada hidrodinámica. La segunda teoría la inició un español que consideró que debía ser una malformación del cráneo, sobre todo de la parte posterior del cráneo, que es más pequeña de lo normal. El cerebelo no tiene sitio y se escurre por el agujero occipital hacia el canal vertebral, comprimiendo las estructuras y dando todos estos síntomas. Pero hay una tercera teoría que desde el año 1992 se presentó en forma de tesis doctoral y fue aprobada sobresaliente cum laude, que dice que ese descenso de la amígdala no es debida al líquido cerebral, tampoco es debida a que la cavidad craneal es más pequeña, sino que es debido a que hay una tracción de la médula, que se ve aquí en amarillo, de todo el contenido del cráneo, y una de la parte inferior del contenido del cerebelo es lo que se ve que desciende y comprime el tronco cerebral. Esa es la tercera teoría en la que nosotros hemos diseñado un tratamiento y un método diagnóstico especial para tratarlo. Doctor Salca, usted como neurocirujano, experto neurocirujano general, ya ha podido aplicar cada una de las técnicas. ¿Cuál es su opinión en relación a resultados y complicaciones de cada uno de los tratamientos que se aplican actualmente, incluyendo el nuestro de la atracción, de la liberación, de la atracción del sistema nervioso? La cranectomía suboccipital, que es la técnica clásica que se usa acorde a las teorías prevalentes, es una técnica laboriosa que puede llevar complicaciones importantes, tiene un postoperatorio difícil, con posibilidad de complicaciones en la cicatrización de la herida por fístulas de líquido cefalorraquídeo. También hay posibilidad de meningitis, de lesiones neurológicas, como se trabaja sobre el cerebelo y tronco cerebral. Esas pueden ser incluso severas o incluso llegar a mortalidad. En cambio, nuestra técnica, que se desarrolla a nivel de la pelvis, es una técnica inofensiva que no
toma estos riesgos de provocar lesiones neurológicas o vasculares. La única complicación importante es la infección de la herida porque se hace cerca de zonas contaminadas, por lo cual tomamos unas precauciones de higiene en el postoperatorio. Doctor Salca, en el caso de que el paciente diagnosticado de síndrome de Arnold-Chiari 1 decidiera no hacerse ningún tratamiento, ¿cuál sería su posible evolución? Es interesante que nuestros pacientes cuando llegan aquí, la mayoría de ellos tienen un curso progresivo. Por supuesto que si no se operan y no hacen ningún tratamiento efectivo, continuará esta evolución de progresión. Los trastornos neurológicos empeorarán hasta cierto punto cuando pueden ser irreversibles y luego cualquier intervención puede ser tardía y los pacientes se pueden quedar con secuelas permanentes. O incluso en algunos casos, sobre todo los con singomielia, los déficits pueden empeorar mucho la calidad de vida y también hay un cierto riesgo pequeño pero presente de mortalidad. Doctor Salca, en el caso de aplicar nuestro tratamiento al paciente con síndrome de Arnold-Chiari 1, ¿cuál es la evolución más probable? Los pacientes operados con nuestra técnica tienen un postoperatorio relativamente fácil, con una cicatrización sin incidencias de la herida y la mejoría de sus síntomas sobre un curso progresivo de disminución de la intensidad y la frecuencia de estos síntomas a lo largo de unos meses, de tal manera que al año encontramos entre 80-90% de mejorías en estos síntomas, aunque no hay cambios en la resonancia magnética. Esta es información general relativa al grupo de pacientes con síndrome de Arnold-Chiari tipo 1, pero cualquiera de ustedes si tiene síntomas parecidos a este diagnóstico, entonces es necesario que nos consulte a nosotros y le indicaremos tanto lo que tiene que hacer como los resultados que puede conseguir. Gracias, doctor. Bueno.